Bien, hola chicos, espero que estén bien nuevamente, que igual sigan pasando de la mejor forma la cuarentena y demás. Bien, ya entrando directamente en materia, recuerden ustedes que la sesión anterior habíamos visto, digamos que el tema del reactivo límite y el reactivo en exceso. Pero resulta que antes de abordar este tema de reactivo límite y reactivo en exceso, tenemos que hablar de algo muy importante que es el balanceo de ecuaciones. ¿Listo? Este balanceo de ecuaciones lo vamos a hacer, o bueno, lo vamos a aprender a hacer por medio del tanteo. ¿Listo? Es decir, normalmente nosotros encontramos dos tipos de reacciones, dos tipos de balanceo, que es el de redox y el de tanteo, pero entonces para poder desarrollar el reactivo límite y el reactivo en exceso, vamos a aprender a hacer el balanceo por tanteo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste básicamente e inicialmente el balanceo? En este caso, consiste en que todos los coeficientes estequiométricos, que ya vamos a ver cuáles son esos, o mejor, para no confundirlos, consiste en que con ayuda de los coeficientes estequiométricos, la reacción química que se presenta pueda balancear tanto el reactivo como el producto. Cuando se habla de balancear, estamos hablando de balancear o equilibrar el número de átomos que tiene cada elemento al interior de la reacción química. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esto. Bien. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros vamos a hacer, pues es identificar cómo hacer ese balanceo. Esto lo vamos a dejar por acá. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El balanceo tiende, pues evidentemente, a identificar inicialmente pues la reacción que se nos da. En este caso, vamos a tomar la siguiente reacción como ejemplo general. Entonces vamos a tener HCl más K2 Cr2, y ahorita modificamos los números para que no nos queden ahí volando, 7 queda como producto Cl2 más Cl3 más KCl más H2O. Entonces tenemos acá la reacción inicial, como bien les decía. A partir de esta reacción nosotros vamos a identificar y a desarrollar el balanceo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar el número de átomos más pequeño para no confundirnos más adelante. ¿Listo? Entonces,
tenemos nuestra reacción, ¿listo? Ya fija, por decirlo de alguna forma. A partir de esto, entonces, bueno, se realiza la reacción y, como bien les digo, el objetivo final es que el número de átomos que tiene cada elemento al interior de la reacción química debe ser exactamente igual. ¿Listo? Debe equilibrarlo. Eso se refiere que si acá yo tengo un hidrógeno, a este lado debo tener un hidrógeno también. Si acá yo tengo un potasio, acá yo debo tener obligatoriamente un potasio también. ¿Cómo lo hacemos si nosotros de entrada miramos que no tienen el mismo número? Pues eso es lo que vamos a hacer. El balanceo por tanteo, de esto es lo que se encarga. Antes igual de continuar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño repaso respecto al tipo de cómo leer nosotros digamos que las partes de una reacción química. Entonces inicialmente tenemos nosotros acá los reactivos. ¿Listo? Es decir que los reactivos siempre van a ser los que están antes de la flecha, y tenemos los productos, que en este caso los productos siempre van a ser los que están después de la flecha. Entonces los reactivos y los productos. Normalmente nosotros siempre tenemos una flechita, ¿cierto? La vamos a poner de esta forma. Y esa flechita actúa como catalizador de las reacciones. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es, digamos que un actor, por decirlo así. Digo actor porque puede ser una enzima, puede ser una proteína, puede ser un factor de una condición ambiental, que actúa como puente de comunicación para que se interaccionen o para potencializar mejor esa reacción que se da entre los reactivos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en este caso la sumatoria, ¿cierto? Que esa sumatoria lo único que nos está diciendo en este caso es que inicialmente los reactivos se suman, interaccionan estos dos para dar este tipo de compuestos. ¿Listo? En este caso aparecen las sumas porque son productos diferentes, ¿listo? Que tienen una diferente finalidad, por decirlo de alguna forma, pero también pueden ser el inicio de otra reacción. En este caso, si estos fueran el inicio de otra reacción, deberían de ser productos para convertirse en reactivos. Pero esto en ese caso en específico. Entonces tenemos los reactivos, los productos y el catalizador. Tenemos también, además de eso, ¿cierto? Los átomos. ¿Cuáles son los átomos? Entonces los átomos en este caso corresponden a este número pequeño que yo tengo acá. ¿Listo? En todos los diferentes elementos. En este caso vamos a hablar de que cloro tiene 2, de que acá tiene 3. Y recuerden que cuando un elemento, como por ejemplo el cromo que está acá, no tiene ningún número abajo, automáticamente sabemos nosotros que corresponde a un solo átomo, solo que no es necesario colocarlo o ubicarlo allí dentro de la reacción. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que ese es el número de átomos, y también vamos a tener muy en cuenta el hecho y lo fundamental, y es que en la parte izquierda de cada uno de los compuestos, es decir, en esta parte, vamos a separar un poco acá esto para que me quede bien, en esta parte, acá, listo, si se fijan siempre es en la parte izquierda de todos los compuestos. Acá igual tenemos que separarlo un poco. Siempre esto va a corresponder, lo vamos a hacer acá, al coeficiente
estequiométrico. Entonces, ¿qué pasa? Ese coeficiente estequiométrico, vamos a corregirle acá la tilde, ese coeficiente o coeficientes estequiométricos, lo que va a hacer es que nos va a dar la base para poder nivelar o equilibrar de cierta forma toda la reacción, toda la ecuación. ¿Listo? Y esto es lo fundamental de acá. Esos circulitos amarillos son los que nosotros vamos a llenar a lo largo o a medida de que nosotros vamos interaccionando con toda la, digamos que, reacción, por decirlo de una forma general. Bien, entonces acá es donde nosotros ya entramos directamente como en materia respecto a cómo nosotros podemos balancear una ecuación por tanteo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos balancear una ecuación por tanteo, vamos entonces a identificar, les voy a retirar esto para que no nos vayan a confundir después. ¿Listo? Ya tenemos claro como las funcionalidades. Y entonces lo que vamos a hacer, como bien les decía hace un momento, es que todo esto nos va a quedar nivelado, es decir, que nos va a quedar con el mismo número de átomos. Entonces vamos a estar atentos. Lo particular del tanteo, que como bien lo dice la palabra tanteo, es mirar de cierta forma, por llamarlo así, para no confundirlos al azar, qué números, qué coeficientes estequiométricos puedo yo usar en estos circulitos para hacer que tanto a la izquierda como a la derecha existan el mismo número de átomos. ¿Listo? Entonces, esos coeficientes estequiométricos siempre son números enteros, siempre van a ser números enteros. ¿Listo? Nosotros no podemos poner 1,5, 1,9 porque no existe en cuanto al balanceo literal de las ecuaciones como tal. ¿Listo? Entonces, en este sentido, lo primero que vamos a hacer es empezar a identificar cada uno de los elementos. Entonces tenemos por este lado, a ver, vamos a hacer una cosa antes de continuar. Entonces aquí vamos a empezar a identificar en todos los elementos, ¿cierto? Que tenemos el hidrógeno, vamos a empezar a dividirlos, tenemos el cloro, ¿cierto? Venimos hacia la derecha, tenemos el potasio, tenemos el cromo, tenemos oxígeno. Igual, miramos que a este lado no hayan elementos diferentes. A este lado me refiero que en los productos no hayan elementos diferentes. ¿Listo? Ya hice yo mi lista de elementos que tengo. Inicio siempre por los reactivos, mirando en los reactivos qué tipos de elementos hay y los separo como bien yo les estoy mostrando acá en este punto. ¿Listo? Para esto, lo que yo voy a hacer es empezar a identificar cuántos átomos de cada elemento tiene en los reactivos y cuántos tiene en los productos inicialmente. Entonces, en hidrógeno, si se fijan acá, tenemos un solo átomo, ¿cierto? Entonces le voy a poner 1. Pero resulta que en el producto, el hidrógeno, lo buscamos, tiene, fíjense acá, 2 átomos. Entonces, voy a ubicarlo acá. ¿Listo? Tiene 2 átomos. Volvemos. El cloro en los reactivos tiene un solo átomo y el cloro en los productos, lo primero que nos damos cuenta es que
no solamente tenemos un cloro, sino que tenemos 1, 2 y 3 cloros. Cuando yo tengo más de un elemento dentro del, bien sea producto o reactivo, lo que yo hago para saber cuántos átomos hay de ese lado, en este caso del producto, es sumar el número de átomos, es decir, voy a sumar yo este 2 con este 3 con el 1 imaginario que yo tengo acá. Entonces, 2 más 3 me da 5, más el 1 que debo tener acá este cloro, serían 6 átomos de cloro, que es lo que yo ubico acá abajo. Listo. Ahora vamos por el potasio. Tenemos que acá en los reactivos el potasio tiene 2 átomos, ¿cierto? Pero a este lado tiene solamente un átomo. Volvemos con el cromo. En los reactivos tiene 2 átomos, pero en los productos tiene un solo átomo. Entonces, como tiene un solo átomo, pues lo coloco allí. Y finalmente el oxígeno en los reactivos cuenta con 7 átomos y acá en los productos cuenta con solamente un átomo. Voy a hacer una cosita acá, luego voy a poner esto acá, que es lo inicial que nosotros tenemos. ¿Listo? Este es el balanceo inicial que tenemos, lo que tenemos igual de forma inicial. Entonces voy a hacer una tablita, 2, 4, 5, 6, pongámoslo acá. Que básicamente esta tablita lo que nos va a ayudar es a identificar el elemento, el producto, el número de átomos y acá el reactivo igual el número de átomos. ¿Listo? Vamos a poner en negro, creo que se ve mejor. Listo, sí. Entonces igual, tenemos acá, volvemos el hidrógeno, cloro, potasio, cromo y oxígeno finalmente. Vamos a tener en cuenta de forma inicial esto que tenemos acá. ¿Listo? Que recuerden que era nuestro balanceo inicial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a lograr identificar qué tipo de coeficientes estequiométricos puedo ubicar en estos circulitos para lograr nivelar esto. Entonces, para ello, voy a identificar primero pues que es un coeficiente estequiométrico. Un coeficiente estequiométrico es un número que yo puedo usar para modificar el número de átomos de un compuesto. Es decir, si yo quiero usar un coeficiente acá de 3, por ejemplo, en este caso ese 3 me modifica todo el compuesto, lo que quiere decir que este 3 va a multiplicarse por el número de átomos que ya tiene cada elemento. En este caso, si yo tuviera el 3 acá, pongo este 3 como me modifica este HCl, el 3 vamos a multiplicar cada número de átomos de cada elemento. Por tanto, si yo tengo 3 acá inicialmente y yo lo multiplico por el 1 que tiene el H, 3 por 1 me da 3. Lo que quiere decir que gracias al coeficiente estequiométrico yo ya no tendría un solo átomo de hidrógeno acá, sino que ahora tendría 3. ¿Por qué? Gracias al coeficiente estequiométrico. Y tampoco ya no tendría solamente un cloro, sino que por el 3 que se multiplica con ese 1, tendría también 3 cloros. ¿Listo?
Hasta ahí vamos, igual vamos a ir haciendo. Bien, entonces vamos a empezar. Hay que tener en cuenta que acá en el balanceo inicial me muestra que hay 2 átomos de hidrógeno en el producto, ¿cierto? Normalmente es más fácil llegar con el coeficiente estequiométrico al número de átomos más alto. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo pues me va a permitir tener un número más alto, nunca un número igual, ¿listo? En este caso, en el producto tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué número puedo colocar yo acá para que el hidrógeno quede también con 2 átomos en los reactivos? ¿Listo? ¿Ya lo pensaron? Creo que este inicial es mucho más fácil. Inicialmente diríamos, bueno, un 2, ¿cierto? Un 2. Porque si yo tengo acá el 2, tengo que 2 por 1 del átomo de hidrógeno, tendría 2 en el reactivo de hidrógeno y ahora en el producto tengo 2. Inicialmente y aparentemente ya tengo mi primera línea, que es esta, balanceada, ¿cierto? Que sería el hidrógeno en este caso. Ahora seguimos con el otro elemento. Tenemos que cloro ahora tiene 2 a este lado, ¿cierto? ¿Por qué sé que ahora tiene 2 a este lado si acá tengo 1? Porque yo ya usé un coeficiente estequiométrico y ese coeficiente me está modificando el compuesto, acuérdense. Entonces, tengo 2 cloros a este lado ahora, ¿cierto? Pero igual, con la sumatoria de todos estos 3 cloros, igual sigo teniendo 6 cloros acá, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este 2 ya no me está funcionando, porque este 2 es el único coeficiente que me va a permitir nivelar o balancear este cloro. Y necesito llegar hasta 6, ¿cierto? Inicialmente. ¿Qué número puedo poner yo acá para poder equilibrar este 2 con este 6 que está acá? Igual, volvemos a lo mismo. Borramos, quitamos esto de acá, quitamos esto de acá y empezamos. ¿Qué coeficiente puedo usar? Entonces, si yo sé que acá suman todos 6 y acá no hay nada, puedo decir, bueno, puedo usar un 6, ¿cierto? Y hacemos la misma operación. 6 átomos de hidrógeno ahora hay en este lado, pero a este lado hay 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo que modificar este compuesto para que hidrógeno tenga 6 átomos ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué número multiplicado por estos 2 átomos me da 6? 3, ¿verdad? Tenemos que 3 por 2, 6. Ahora tengo yo 6 átomos de hidrógeno también a la derecha en el producto. Vamos por el cloro. Tengo 6 átomos de cloro acá y en la sumatoria de todos los cloros me da 6 también. Aparentemente ya tengo balanceado mi primer compuesto y mis primeros elementos. Continuamos exactamente con el mismo procedimiento. Venimos acá. Tengo que potasio tiene 2 átomos en los reactivos, pero acá tiene solamente 1, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para modificar ese 2? Es decir, ¿cómo yo hago para hacer que esto llegue a 2? Le pongo un 2 acá, ¿cierto? Porque es lo más fácil. Recuerden que lo más fácil siempre es llegar al número mayor de átomos. 2 por un potasio me da 2. Pero fíjense que al yo modificar este coeficiente que tengo acá, modifico automáticamente este cloro, ¿cierto? Si yo modifico este cloro con este coeficiente, quiere decir que ya no hay 6 cloros acá, sino que hay, ¿cuántos? Si yo multiplico este cloro por 2, me dan 2. Ahora sumo estos 2, más estos 3 me dan 5, más estos 2 me dan 7 ahora, o sea, ya no tengo 6, sino que tengo 7 átomos.
¿verdad? Bien, vamos modificándolo así. ¿Listo? Si ustedes empiezan a ver que al interior del balanceo por tanteo empiezan a encontrar este tipo de errores, van modificándolos de esta forma que yo los voy haciendo, que ya con toda la modificación que se vaya haciendo, va a llegar un punto en que ustedes logren nivelar toda la ecuación. ¿Listo? Bien. Ahora, tenemos entonces el cromo. El cromo acá tiene 2, ¿cierto? Inicialmente, 2. Y en el producto el cromo, que es lo que encontramos acá, tiene solamente un átomo. Ahora, si tiene solamente un átomo, nosotros vamos a correr a modificarlo con un 2, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, porque el 2 es lo que me modifica para que yo alcance el 2. Sin embargo, este coeficiente, este geométrico, lo que va a hacer es modificarme también este cloro. Lo que quiere decir que ya no son 3 cloros acá, sino que son 6. ¿Por qué 6? Porque 3 por 2 me da 6. Entonces, si yo tengo 6 átomos acá, más los 2 que ya había conseguido acá, son 8. Más estos 2, son 10 átomos. Seguimos elevando la suma de cloro acá. ¿Listo? 10 átomos. Y finalmente tenemos el oxígeno, que en este lado tiene 7. Y en el producto tiene solamente 3, si se fijan, gracias a este coeficiente, ¿cierto? Si tiene solamente este 3, entonces ahora vamos a empezar a modificar todo esto. ¿Listo? Porque hay que modificarlo, porque recuerden que el tanteo se trata de que tanto en los reactivos como en los productos existan el mismo número de átomos. Entonces, si yo sé que estos no me empiezan a funcionar, pues hay que nuevamente empezar a mirar qué tipo de coeficiente puedo usar yo. Entonces vamos a empezar a revisar. Tenemos que para hidrógeno está balanceado, ¿cierto? Pero tenemos que para cloro no está balanceado, que es esto que tenemos acá, ¿cierto? Bien, igual continuamos. Vamos a abordar este que no tiene un coeficiente todavía, a ver si este de pronto nos ayuda a balancear el resto de los productos y así estar más seguros de qué tipo de coeficiente deberíamos utilizar en la primera. ¿Listo? Un consejo importante es que no se queden de pronto pensando mucho en un solo compuesto, porque pues se les puede ir todo el tiempo ahí, porque modificando los otros coeficientes también les va a dar una solución a lo largo de que van desarrollando pues todo el balanceo por tanteo, ¿listo? Entonces hay que ir mirando en dónde podemos empezar a modificar. Esto es como un juego de números, ¿no? Dónde podemos empezar a modificar para dar con el balanceo final de toda la ecuación. ¿Bien? Entonces tenemos acá tenemos en este caso que el oxígeno es lo único que no está balanceado, ¿cierto? Sin embargo, si no está balanceado, quiere decir que a este lado deberían existir 7 átomos también. Cambiamos ese número y le vamos a poner un 7. ¿Por qué sé que le puedo poner un 7? Porque este tiene un 1. No puedo multiplicarlo por nada más, sino por 1. Y si necesito 7 átomos acá, pues lo más viable es que yo coloque mi coeficiente 7. Así acá me van a quedar 7 átomos. ¿Listo? Volvemos a mirar. 7 por 2 me da 14 hidrógenos. Ahora tengo en hidrógenos ya no 6, sino 14 hidrógenos. Y resulta que a este lado yo tengo solamente 6 hidrógenos. ¿Qué número le pongo yo para que multiplicado por 1 me dé 14? Pues el mismo 14. Dense cuenta cómo empezamos a modificar los coeficientes. ¿Listo? Ahora sí, tengo yo nuevamente 14 hidrógenos. Tengo balanceado otra vez mi hidrógeno. Pero resulta que este 14 ahora me está modificando el cloro que yo tengo acá, ¿cierto? Este cloro ahora me queda convertido en 14, pero resulta que yo a este lado tengo 10 cloros. Me hacen falta 4 cloros para llegar al número 14. ¿Cuál de estos yo puedo modificar sin que se altere ya lo que yo tengo?
este, ¿cierto? ¿Por qué este? Porque está solito y yo sé que no me va a modificar ningún otro elemento. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? 2, ¿cierto? 2 por 2, 4. Ahora, con estos 4 que yo tengo acá más estos 6 me dan 10. Más 2 que ya tengo acá me dan 12, lo que quiere decir que no me alcanza, ¿cierto? ¿Qué otro número yo puedo ubicar acá? 4. 4 por 2 me dan 6 átomos. 2 por 3, 6 átomos. 6 y 6, 12. Y 2 átomos, 14. Ahora sí lo logré nivelar. ¿Listo? Voy nivelando de nuevo. Ahora, ¿qué pasó con eso que yo modifiqué? ¿Será que modifiqué algo más? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Será que sí se modificó? ¿Será que no? ¿Será que qué? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos acá este lado el mismo número de átomos que yo tengo a este lado. Y fíjense cómo era el balanceo que hicimos inicialmente, ¿cierto? Y fíjense que no en todos los espacios yo puedo o es necesario tener un coeficiente. Fíjense que acá en esta yo no tengo un coeficiente específico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando yo ya miro que tengo esto equilibrado, vuelvo a revisar toda la ecuación para estar segura de que pues efectivamente sí lo hice bien y tengo todas las estructuras bien. Entonces tenemos hidrógeno 14 acá, 7 por 2, 14 hidrógenos también. Tenemos 14 cloros acá, 4 por 2. Me da 8. Acá creo que sí tuvimos una confusión. Me da 8 porque habíamos dicho que necesitábamos un 3. Entonces 3 por 2 me da 6. 2 por 3 me da 6. 6 más 6 cloros me dan 12 cloros. Y 2 por 1 me da 2. Y esos 12 cloros más 2 cloros me dan 14 cloros, que es lo que tengo acá. ¿Listo? Vamos con potasio. A este lado tengo 2 potasios en el reactivo. Y 2 por 1 me dan 2 potasios también. El cromo. Tengo 2 cromos acá. Y a este lado, con el coeficiente estequiométrico que utilicé, ahora tengo 2 cromos. 2 por 1 me dan 2 cromos. Y finalmente acá tengo 7 oxígenos. Y el coeficiente estequiométrico que tengo acá, multiplicado por oxígeno, me da 7 oxígenos también. Lo que quiere decir que mi ecuación está completamente balanceada. ¿Listo? ¿Por qué es importante saber balancear una ecuación? Porque cuando nosotros necesitamos saber cuál es el reactivo límite y el reactivo en exceso, es importante saber balancear la ecuación para saber qué tipo de coeficiente estequiométrico tiene, porque ese coeficiente estequiométrico corresponde al número de moléculas que tiene cada compuesto. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso HCl tendría 14 moléculas, 14 moles. El que le sigue, K2Cr2O7, como no tiene nada, igual actúa como la misma referencia de los átomos, tiene 1, es decir, que sería una molécula. Después en los productos tenemos Cl2, pero lo anticipa el coeficiente estequiométrico 3, lo que quiere decir que tenemos 3 moléculas de Cl2. Tenemos 2 moléculas de Cr, Cl3, tenemos 2 moléculas de KCl y tenemos 7 moléculas de H2O. ¿Listo? Entonces, se llaman coeficientes estequiométricos, pero hacen referencia al número de moléculas que tiene cada compuesto, ¿sí? O que se forma a partir de la reacción en el producto de cada compuesto. Es importante porque si ustedes se fijaron en el ejercicio anterior, que digamos que fue la inducción a lo que es el reactivo límite y el reactivo en exceso, se pudieron fijar que a partir del balanceo de la ecuación empiezan a sacar una serie de información en donde se desarrolla o se especifica, ¿cierto?
el número de moléculas que se usan en la reacción, y esto nos va a servir para llegar pues finalmente de una forma mucho más precisa al reactivo límite y al reactivo en exceso de una ecuación en particular. ¿Listo? Entonces por eso es que estamos abordando primero el balanceo de ecuaciones, ¿listo? Por tanteo, para poder entender de dónde sale eso del reactivo límite y el reactivo en exceso, porque pues yo pensaba, y antes de abordar este tema del reactivo límite y del reactivo en exceso, pensaba en que, bueno, ustedes no saben balancear una ecuación, o al menos pues conmigo no lo habían aprendido. Si lo sabían, pues súper excelente, se les va a facilitar mucho más. Pero pues evidentemente, como bien les digo, sí consideraba que debería ser lo primero que veamos, porque luego cuando vayamos a mirar los ejercicios a desarrollar en cuanto al reactivo límite y al reactivo en exceso, nos vamos a encontrar con balance de la ecuación y luego hay el reactivo límite y el reactivo en exceso, por ejemplo. Y volvemos a lo mismo, si nosotros no sabemos balancear por tanteo la ecuación, pues va a ser muy difícil que yo pueda hacer el procedimiento tanto del reactivo límite como del reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque es necesario saber cómo interacciona una reacción química a nivel molecular, a nivel de moléculas de cada compuesto, y porque gracias a cada molécula se genera un producto en particular. Por ejemplo, en la ecuación que nosotros tenemos acá, tenemos 14HCl más una molécula de K2CR2O7. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada 14 moléculas de HCl que reaccionan con una molécula de K2CR2O7 da como producto esa reacción, esa interacción entre esos dos compuestos en esas cantidades específicas, 14A1, generan como producto 3 moléculas de Cl2, perdón, 2 moléculas de Cl3, 2 moléculas de KCl y 7 moléculas de H2O. Entonces, a partir de esto es importante conocer el tipo de reactivos que se quieren originar, por decirlo así, por decirlo de alguna forma, para poder desarrollar, tener un buen desempeño en el desarrollo de lo que es el proceso, como bien les digo, ya sé que lo he repetido mucho, pero pues es que es importante, para poder tener pendiente el proceso de lo que es el reactivo límite y también el reactivo en exceso. Entonces, para que tuvieran esto en cuenta, igual en el taller les voy a dejar unos ejercicios de balanceo por tanteo para que ustedes los desarrollen allá en casa, ¿listo? Y puedan tener esto claro. Entonces, a partir de este balanceo por tanteo, ya en la próxima sesión sí empiezo a explicarles directamente lo que es el reactivo límite y el reactivo en exceso. Aunque igual, les dejo el taller, los ejercicios con el balanceo por tanteo. Hacemos la retroalimentación la próxima clase, pues para que ustedes se puedan dar cuenta si efectivamente lo tienen claro o si tienen algunas falencias, para que puedan ir mirando en el desarrollo de cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Y finalmente, para que ustedes se den cuenta de pues, la importancia que tiene el hecho de balancear por tanteo la ecuación dentro del desarrollo del reactivo límite y el reactivo en exceso de una reacción química. Bien, entonces nada chicos, vamos a dejar hasta acá. Esto era lo que quería abordar antes de empezar pues el tema de reactivo límite y reactivo en exceso, que lo tengan clarísimo, que lo sepan. Si quieren ustedes siempre pueden hacer esta tablita para que se vayan guiando así. Obviamente lo hacen con lápiz ustedes para que puedan ir borrando así como yo lo hice. Con lápiz también hay coeficiente estequiométrico para que puedan ir borrando y modificando hasta que tengan balanceada su ecuación. Entonces dejamos hasta ahí, nos vemos en la próxima sesión. Si tienen preguntas ya saben que pueden pues, hacer las preguntas y demás. Entonces nos vemos en la próxima sesión, chicos.